Bueno, para esta clase ahora damos oficialmente la introducción al tema de temperatura y calor. Bueno, básicamente es una materia, bueno, es un tema que se separan en tres tipos de, en tres, ya, vamos a coger así, en tres partes. La primera es la, el estudio de la dilatación térmica. La segunda es la de el concepto de calor, en el que está calor específico, está el, bueno, el calor latente, calor sensible, etcétera, ¿no? Y el tercero es transferencia de calor. Por lo tanto, bueno, creo que por eso se llama temperatura, ¿no? Calor, principalmente en esta parte. Teórico necesario de las tres partes en esta clase. Y en la siguiente directamente los ejercicios. En ese sentido, entonces, estudiamos de las tres partes. Entonces, bueno, aquí colocamos en dilatación térmica. Bueno, hay ciertas cositas que, bueno, voy a considerar que ya obviamente ya saben, como de las conversiones. La única conversión que yo les recomiendo recordar es esta, que nos pasamos de los grados centígrados a los grados Fahrenheit. Esa, ¿no? La más obvia, si sumamos 273, tenemos grados Kelvin. Bien, sabemos que el cero absoluto está en grados Kelvin. Y no se coloca así, ¿no? Grados Kelvin. Simplemente una K mayúscula. Bueno, no sé haciendo, no soy bueno haciendo mi K mayúscula. Ya. En esta parte tenemos la dilatación lineal. Cuando un objeto que tiene una longitud inicial, por decir el sub-cero, se lo calienta, este mismo objeto aumenta su temperatura y a la vez se dilata, se expande, ¿no? Y si nos referimos a una dilatación lineal, voy a exagerar, ahí. Tenemos acá una notable diferencia de longitud. Bien, esto, bueno, la demostración básicamente sale de que la variación de la longitud respecto de la temperatura es proporcional a la longitud. De acá, digo que la derivada respecto de la temperatura es a veces que esa K se anota como lambda. Alfa, perdón. Resolvemos rápidamente esta ecuación diferencial lineal en variables separables e integramos. Primero, que la temperatura varía desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Y esto varía desde una longitud inicial que hemos puesto en el sub 0
hasta una final que lo voy a colocar L. Entonces tendríamos que el logaritmo de L, de una vez reemplazando, sería así. Sería alfa T2 menos T1. Por lo que, despejando, L, que es la longitud final, tendríamos que eso es, a ver, esto que deba, ¿no? De forma exponencial, esto quedaría así. Pero ustedes me dirán, no recuerdo yo que la dilatación sea exponencial, ¿no? De hecho, no muestran eso en la fórmula. Es que realmente estamos demostrando ahorita esa fórmula que nos muestran. Se hace una expansión en serie de Taylor de la parte exponencial. Podría entrar al examen, ¿no? La demostración justamente de estas ecuaciones. Bueno, la expansión en serie de Taylor, específicamente la de McLaurin, por ejemplo, de la e a la x es 1 más 1 sobre 1 factorial, x al cuadrado acá 2 factorial, x al cubo 3 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. Para nuestro caso, tendríamos L sub 0 por, ahora estoy haciendo esto, ¿no? X es todo esto de acá, que por un momento lo puedo llamar delta t, y digo 1 más x, eso es alfa delta t, 1 factorial, más alfa por delta t al cuadrado sobre 2 factorial, y etcétera, etcétera. Normalmente, este alfa es bastante pequeño, del orden del 0.001, por decir. Y si está elevado al cuadrado, pues esto es prácticamente cero. Y los otros mucho peor, ¿no? Al cubo, a la cuarta, se van eliminando. Así que nos queda, eso nos queda, ¿no? Si ya alfa es muy pequeño, alfa al cuadrado será mucho más pequeño, será casi cero. Por lo que una aproximación sería así. La longitud inicial, 1 más lambda veces delta t. Acá puedo entrar a multiplicar. Esto pasa a estar, ¿no? Alfa, bueno, L sub 0, alfa delta t. Esto, si bien se dan cuenta, es la variación de la longitud, ¿no? Variación de L. Es justamente eso, ¿no? Final menos inicial. Este es el final. Así que nos quedaría que esa variación de la longitud había sido longitud inicial, esa alfa y la variación de la temperatura, que recuerden que es T2 menos T1. Y esta sería la ecuación que nos muestran en los libros, ¿no? Esta demostración no nos muestra usualmente. Anotamos, ¿no? Aquí es la longitud inicial. Ahora sí, este es un coeficiente, no recuerdo su nombre, pero es algo como un coeficiente de dilatación térmica, algo así. Y bueno, el resto ya lo conocen, ¿no? Que son las temperaturas. De la misma manera se puede demostrar um, para
una dilatación superficial sería la variación del área. Aquí es interesante porque si aumenta un 2, simplemente queda eso. Tenemos para una dilatación volumétrica. Esa variación de volumen, eso también es fácil de recordar, simplemente es un 3 y listo. Bueno, la demostración de la superficial por hacerlo y ustedes lo completan la demostración de la volumétrica. Vamos a considerar como un ejercicio en el que va a ser la demostración de la ecuación o de la dilatación superficial. Bien, entonces, esta demostración consiste en lo siguiente. Construirnos un, bueno, un rectángulo, digamos, de base, en el que vamos a decir que esto tiene una longitud inicial a sub 0, este que sea un b sub 0 iniciales. Una vez que esto se dilate, sabemos que se va a ampliar esta parte de acá y también se va a ampliar esto. Y posiblemente uno más que otro. Bueno, eso depende, ¿no? A esto va a ser un delta B, perdón, y este delta A. Si estudiamos linealmente, sabemos que delta A es la longitud inicial alfa delta T, ¿no? Lo mismo para delta B. B sub 0, alfa delta T. Alfa porque es el mismo material. También sabemos que la longitud final es la inicial más el delta, ¿no? Lo mismo para el B. Ahora se tiene que el área final es longitud A final por longitud B. Y reemplazo eso, ¿no? Ahí es A sub 0 más un delta A, B sub 0 más un delta B. Pero delta A es, arriba está, ¿no? A sub 0 lambda delta T. Alfa, mucho me estoy equivocando, ok. De estos, bueno, de cada uno puedo reemplazar, mejor dicho, factorizar A sub 0 y B sub 0 de este otro, ¿no? Nos quedaría ese término. Y como podemos ver, este sería de acá el área inicial, ¿no? Entonces tendríamos que área inicial es, multiplicamos esto, 1 por 1, 1, alfa, lo mismo acá, ¿no? Y ese nuevamente, bajo la misma idea de que alfa al cuadrado es un número muy pequeño, lo aproximamos a 0,
y tendríamos que A es igual a sub cero, uno más veces delta t, ¿no? Multiplico, etcétera, 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 y vengo aquí a restar y tendríamos dos veces a sub cero alfa delta t. Este sería el delta A. Y con eso concluyo que la variación de A es dos veces área inicial y quedaría demostrado, ¿no? Para una dilatación superficial, que sería este. Bueno, les dejo acá una tarea y que sería muy parecida, de hecho, ¿no? Solo un poquito más larga. Entonces, demostrar el delta B es tres veces, en este caso B sub cero, alfa delta T. ¿Dónde van a darse ustedes un cubo, ¿no? Ahí. Podrían colocar un cubo de grados A sub cero, B sub cero y C sub cero. Cada uno de estos se va a dilatar seguramente algo así, ¿no? Y también esto hacia abajo. Aquí consideran un delta A, aquí un delta B y esto sería un delta C. Bajo la misma idea, entonces pueden construir ustedes el tercer término que se usa constantemente. Bien, hay algo más que tenemos que considerar que es el esfuerzo térmico, que está dentro de este tema de dilatación térmica. Bueno, dilatación lineal hemos considerado ahí, aquí está la superficial, volumétrica, y seguimos en dilatación térmica, ¿no? Vamos a considerar entonces poner esfuerzo térmico. Suelen pedir. Imaginemos este caso. Tengo ahí una especie de, no recuerdo el nombre de esto, pero se atraviesa un tornillo. Bueno, se lo enrosca, sería, ¿no? Yo diría algo así. Aquí está su rosca del tornillo y pasa hasta el otro lado y aquí se le coloca una especie de tuerca, ¿no? Ahí está. Y esta es la cabeza en donde, bueno, con destornillador, algo, ¿no? Tenemos ahí ese tornillo. Se considera la sección transversal de ese tornillo. Imaginen que tenemos una fuerza que tira de este lado y también de este lado. Vamos a decir con todo esto que vamos a aportar calor a este sistema. Y lo voy a dibujar de esta manera. A ver. Mm, Vamos a aportar calor ahí. Y seguramente esto va a tender a dilatarse, ¿no? Tendrá una dilatación de este tipo.
Estoy despejando nomás de la línea. Esto va a ser ecuación número uno. Recordemos que la variación de la longitud también era fuerza, longitud inicial, módulo de Young, área transversal. Si de acá yo despejo esa misma idea, tendríamos fuerza sobre módulo de Young y área. Ahora digo, igualando 1 y 2. Fíjense que estoy mezclando dos conceptos, ¿no? Uno es el alargamiento del tornillo por fuerza y el otro es por calor. Tenemos fuerza sobre el módulo de Young, área es igual a lambda delta T. De acá esa fuerza será este valor. Y a eso se le llama esfuerzo térmico. Eso es importante. Si el sistema está en equilibrio estático, ¿eso qué quiere decir? Hay que considerar que esta variación de la longitud, dado por el efecto térmico, más esta variación de la longitud, dado por el esfuerzo o la tensión, serán cero, porque está en un equilibrio estático, ¿no? Considerando ya que el sistema sufre tanto una dilatación térmica como un esfuerzo externo. De acá podemos decir entonces lambda delta t más f sobre a por y es igual a cero, entonces. Despejando de acá la fuerza tendríamos menos a por y delta t. Que vean que es la misma ecuación, ¿no? Que hemos escrito acá. Y acá, bueno, hay que indicar que el signo indica solamente la dirección de la fuerza. Esto es importante, ¿listo? Puede que haya problemas en los que se mezclen estos conceptos, así que tómenlo muy en cuenta ahí. Eh, Muchas veces suelen pedir este esfuerzo térmico para evitar que esto sufra un alargamiento. Bien, creo que hasta acá es el repaso de la parte de dilatación térmica. Ahora nos vamos a estudiar o mejor dicho, el tema de calor. Sí, bueno, en caso de que ya sepan muy bien toda esta parte teórica, pues pueden saltarse tal vez al siguiente video en el que comenzaría con los ejercicios, pero siempre hay bueno, es bueno repasar, ¿no? Toda esta parte teórica para tener los conceptos sólidos al momento de realizar los ejercicios. Bueno, en esta parte de calor es importante hacerse este grafiquito. Bueno, primeramente hay que definir qué es calor, ¿no? Se dice que el calor es un tipo de energía que de hecho está presente en la primera ley de la termodinámica, que luego lo vamos a ver en el tema de termodinámica, y es proporcional a la variación de la temperatura inicialmente. Y claro, ¿no? Mientras más grande sea la variación de la temperatura, pues se tiene más energía calorífica. En ese sentido, bueno, importa también ahí la masa porque si es muy grande, por decir, no importa cuánto le demos la variación de la energía, ¿no? No vamos a poder calentarlo y no se va a notar esa energía calorífica. Por lo tanto, como es proporcional, se tiene que aumentamos ahí una constante de proporcionalidad
qué es el calor específico. Y que como siempre, todos los datos que son proporcionalidad, en este caso era el coeficiente de dilatación térmica, es propiamente del material. O sea, tienen un alfa para algún material, digamos que sea muy duro, plástico, etcétera, ¿no? Aquí también lo mismo. Tenemos una proporcionalidad, así que esta C, que es el calor específico, va a ser una propiedad también del material. Si despejamos de esta ecuación, básicamente está diciendo cuánto calor necesito para calentar a alguna masa en una determinada temperatura. Claramente se ve que son datos, perdón, calorías por gramos Kelvin o en el sistema internacional, joules sobre kilogramos Kelvin. En este tema es muy frecuente manejar las unidades con calorías, ¿listo? Tengan muy en cuenta eso. De hecho, el C es 1 para el agua, pero en unidades de calorías. Bien, dado entonces esta definición de calor, que de hecho es el calor sensible, vamos a colocar acá, importante. ¿Por qué existirá entonces una diferencia o tengan que colocarle sensible, ¿no?, a la ecuación de calor? Ahí ahora sí necesitamos el grafiquito, que lo encuentran en todos los libros, ¿no?, de física. Acá va a estar el calor y acá la temperatura. Vamos a colocar acá 0, 100. Para el agua, ¿listo? Está claro que cada material tiene su propia gráfica, ¿no? Esto estoy haciendo para el agua. Nosotros sabemos por intuición propia de que a temperaturas bajo cero el agua se comporta como un sólido, ¿no? Así que a medida que vayamos aumentando calor, en esta parte de acá, en este tramo, el material es un sólido. Luego se aporta calor y empieza a cambiar de estado. Bueno, eso también ya lo saben. Nuevamente, cuando ya está totalmente líquido, vuelve a subir hasta calentarse a 100 grados centígrados. Nuevamente empieza a convertirse en vapor y vuelve a subir cuando ya es totalmente vapor. Esto ustedes ya lo sabían, ¿no? Solo estoy haciendo un pequeño repaso rápido porque tienen que estar claras algunas ideas. Aquí, por ejemplo, ya no es en este estado ya no es sólido, sino es una mezcla líquido y sólido. Acá es totalmente líquido. Acá tenemos una mezcla de líquido y vapor. Aquí es exclusivamente vapor o un gas, ¿no? Bien, recordemos solamente que cuando tengamos que cambiar de estado, el calor que se le asigna o que se le añade a esa masa que está cambiando de estados no es el calor sensible, ¿no? Es más bien el calor latente. Así que el aporte de acá en esta parte de cambio de estado es el calor latente. Lo mismo para este, es un calor latente.
Solo que acá se coloca que es un calor latente de fusión y este es un calor latente de vaporización. No, bueno, ahorita vamos a hablar de sus diferencias. Y entonces estos tramos simplemente son calores normales que serían calor sensible. Bueno, entonces coloco aquí, ¿no? Calor LF es el calor, se llama latente de fusión. Y ese es el calor latente de vaporización. Donde las ecuaciones para esos calores latentes es, por ejemplo, para el calor latente de fusión tenemos M y L. Para el calor latente de vaporización tenemos la masa L. Estas serían las fórmulas, que son prácticamente la misma, ¿no? M por L. Y esas L's nuevamente son una propiedad del material en el que se llama, no recuerdo su nombre, este es de vaporización, ¿no? Pero recordemos, y esto sí es importante saberlo, esto sí no podemos olvidarnos, el LF tiene un valor de 334 kilojoules por kilogramo para el agua, ¿no? Esto es 2256 kilojoules por kilogramo. Por si acaso, el calor específico del hielo es de 2100 joules por kilogramo grado centígrado y el calor específico del agua líquida es de 4190 joules sobre kilogramo grado centígrado. Todos estos datos son para el agua. Bien, eso es todo el repaso, ¿no? Básicamente, solo sería lo malo no conocer estos calores, especialmente del agua, hay que conocer. Nos faltaría la conversión, ¿qué tal si está en calorías, como les decía, ¿no? La mayoría de veces está en calorías. Esto es importante, entonces. ¿Cuánto es equivalente de una caloría en joules? Mm, mejor de joules, calorías, es más fácil recordar. Mejor. Una caloría es 4,184 joules. Ese es el fácil de recordar. 184, 187, bueno, esa variación no va a afectar mucho. Importante, ¿no? Con esto ya salvarían todo. Por último, hay que hablar de la conservación de la energía. Bueno, ya definidos todos los tipos de calores que podemos encontrar. Acá los cambios de fases, hemos visto que tienen calores latentes de fusión, de vaporización, de todo. Esto lleva consigo una conservación de la energía.
para resolver los ejercicios. Como bien se basa en el principio de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye. Así vamos a decir que la suma de todos los calores ganados más la suma de los calores perdidos es igual a cero. Solo van a tener cuidado acá en el signo. Bien, antes tenía un problema cuando, bueno, yo les enseñaba de que todos los calores ganados eran igual a los perdidos, pero acá había que considerar este signo y bueno, se hacía un problema en los signos. Así que mejor considerarlo así, siempre sumarlos todos y clarito será, ¿no? Si alguno sale negativo porque está cambiando rebajando su temperatura o aumentando su temperatura, la temperatura es la que va a mandar en el signo. Así que principalmente con esto, que en realidad sería que la suma de todos los calores es igual a cero, ¿no? Nada más. Bueno, creo que eso es todo de la parte de calor, por lo menos lo más importante. Ahora nos pasamos a la transferencia de calor. Lo malo es que en el examen de estructura cualquiera de estos tres puede entrar, ¿no? Ese es el problema. Bueno, la transferencia de calor o los mecanismos de transferencia de calor son tres. El primero es el mecanismo de la conducción. Se refiere a la transmisión de calor en sólidos, exclusivamente en sólidos, en el que, bueno, la definición básica es esta. Imaginemos ahí ese pedazo de bloque en el que, bueno, que sea una pared, ¿listo? En el que esto va a ser una delta X. Acá por este lado tenemos en la pared una temperatura 1 y acá en la pared una temperatura 2. Si la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, obviamente distinto, ¿no? Se dice que por acá fluye el calor en este sentido. También vamos a tomar en cuenta el área transversal de este bloque. Que sería esa, ¿no? Y la ecuación dice lo siguiente. El flujo de calor es menos K, área de la sección transversal, delta T, delta X. Y ahí está, ¿no? No olviden, es flujo de calor, no es solo calor. Sería calor en un determinado tiempo, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta eso. Donde es acá es el coeficiente de conducción, donde si despejan tendrían las unidades, ¿no? Por ejemplo, el flujo de calor de las unidades serían en vatios. Entonces tendríamos que K es vatios sobre el área pasa a dividir, serían metros cuadrados. Esto también pasa a dividir. Tenemos ahí Kelvin, digamos, sobre metro.
y quedaría solamente metro Kelvin, ¿no? Por lo tanto, sus unidades son vatios sobre metro Kelvin o grado centígrado en el sistema internacional, que nuevamente, ¿no? Es propia del material. Tomen en cuenta el signo negativo, porque en el delta T tendrían que tomar T1 menos T2. O perdón, T2 menos T1. Ahí se va a volver positivo esto. Es negativo, ya sabemos, por la reducción, se dice, del valor de la temperatura. Normalmente la llaman por la gradiente de la temperatura y sabemos de cálculo que la gradiente significa la variación de la temperatura respecto al tiempo. Como está reduciéndose ese valor, entonces se tiene una gradiente negativa. Si construiríamos la ecuación de, el, de la temperatura respecto a la posición, pues hay una recta con pendiente negativa. Entonces eso reafirma, ¿no?, lo que estoy eh, hablando acá. Listo, no hay nada más de qué opinar en cuanto a la conducción. Ahora tenemos la convección. Esta era la transmisión de calor en sólidos. Y esta sería la transmisión de calor por contacto, ¿listo?, entre un fluido y un sólido. Acá yo claramente dije que la temperatura está exactamente en la pared. No estoy refiriéndome al contacto del aire, ¿no? Y es justamente aquí donde se estudia este otro, que sería de la convección. Imagínense que tenemos la misma pared. Voy a dibujarlo rápido. Quiero ser rápido y peor. Bien, ahí tenemos la pared. Ahora imagínense que la pared, el contacto de la pared en sí está a una temperatura 1. Y tenemos acá aire o agua o lo que sea que está circulando por acá. Y justamente choca, ¿no? No sé cómo hacer un dibujo, digamos, bonito. Así más o menos está bien, ¿no? El aire choca contra esa pared y ese aire está a una temperatura 2. De la misma manera tenemos un área de la sección transversal ahí. Y la ecuación de la convección dice que el calor es H área del, donde esa H es el coeficiente de convección. Tal vez esté escribiendo mal convección, no recuerdo si es con X. Sí, está bien. Y las unidades es flujo también, ¿no? Vatios sobre metro cuadrado, grado Kelvin. Bien. Mm, acá solo habla el contacto, ¿no? Ya les decía. Son pequeñas películas de fluido que están en contacto con la pared sólida y pues el intercambio de calor a ese flujo se lo determina mediante esta ecuación, que básicamente lo que dice es que el flujo de calor es proporcional al área por el delta T. Y nuevamente, ¿no? Se tiene un coeficiente de proporcionalidad que sería el H y para cada material y fluido pues tendríamos un distinto H experimental más que todo y que tomemos en cuenta ese detalle. Finalmente nos pasamos a la radiación.
A ver, de los mecanismos de transferencia de calor. Este era transmisión de calor en sólidos, transmisión de calor por contacto entre un fluido y un sólido. Y esta de acá es la transmisión de calor por un medio vacío, principalmente. Puede haber también un medio, en general pondremos, ¿no? Por un medio. Puede ser vacío, acá no hemos hablado nada del vacío, ¿no? Puede ser el vacío, puede ser también a través de un medio, pero es un poquito más especial, ¿no? Más bien que tenemos la luz como un gran ejemplo, la luz del sol. Básicamente lo que nos está llegando es una radiación electromagnética, que es luz, y que transfieren energía. Esa luz transfiere una energía, que al realizar el contacto con los objetos, pues esa energía se transmite, ¿no? Hacia el objeto. Es un tema muy amplio hablar de esto, de radiación, así que en física 2 se lo simplifica un poquito diciendo que el flujo de calor es área de contacto, bueno, de donde está llegando, un E, un sigma, ahorita voy a indicar qué son, y una temperatura elevada a la cuarta. Empezamos a decir qué son esos, ¿no? Esa E es la emisividad, que principalmente está referida al color del objeto. Esto no tiene unidades. Bueno, acá puedo hacerme un objeto en el que se tiene radiación electromagnética, como por ejemplo la luz, y pues esto es el objeto, ¿no? Una masa. No nos interesa la fuente de dónde sale eso, pero vamos a colocar ahí el sol para hacer una referencia, ¿no? Esta es nuestra ecuación principal de la radiación. Ese sigma se llama constante de Boltzmann, en el que tiene ya un valor dado. Es un poco fácil de acordarse. 5, 6, 7, 8 unidades vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y bueno, ahí está. Y esa emisividad es un dato que siempre dan. ¿Listo? Que como les decía, depende del color del objeto. Para absorber toda la energía o para no absorberlo, ¿no? Bueno, eso es en grandes rasgos esto. De hecho, hay un motivo del por qué la ecuación tiene esa forma, del por qué entropía es la cuarta, pero se lo estudia en otra materia, en ninguna de las físicas, uno, ni dos, ni tres, en otras. Es bastante interesante. Tiene una conexión, como les decía, con las ondas electromagnéticas. Bueno, hasta acá creo que hemos visto ya gran parte. Lo importante ahora sería tratar de reconocer, ¿no? Qué tipos de ejercicios nos están dando y a qué parte del tema de temperatura y calor se refiere. Solo para terminar, veamos, a ver, como un ejemplo. Lo primero que tienen que hacer es reconocer, como les decía. Por ejemplo, bueno, el de rodillos, digamos, hechos oscilaciones, es obviamente eso. Acá esta pregunta, bueno, son teóricas, ¿no? En la pregunta uno, por ejemplo, dice deducir el trabajo termodinámico, que lo vamos a hacer obviamente. Eso es interesante, ¿no? En base al principio de la conservación de la energía, deduzca la ecuación de Bernoulli, ya lo hemos hecho en la parte teórica. Hemos hecho un péndulo simple. Un péndulo de torsión, dice, ¿no? Está formado por un cuerpo rígido y una base de longitud de L dentro de.
demostrar que el periodo de movimiento es. Ya, bueno, eso creo que no lo hemos hecho, pero no creo que sea difícil tampoco, por eso está ahí, ¿no? Pasamos a otro. No había nada ahí de temperatura y calor. Ah, esto me olvidaba. Qué bien que lo estamos viendo. Acá les da una ecuación. ¿Ven? Dice el calor y hay una sumatoria ahí. Olvidando eso. Cuando se tienen problemas en lo que se consideran los mecanismos de conducción y convección. Lo que he escrito aquí, conducción, está bien. Mm, el flujo de calor total es. Esta es una ecuación que se puede demostrar. ¿Listo? Es área, temperatura final menos temperatura inicial, entre la sumatoria de resistencias, vamos a colocar acá, donde la resistencia para conducción, para conducción es espesor, bueno, vamos a colocar delta X sobre K. Esto de aquí es para conducción. Y la resistencia para convección es simplemente 1/H. Así que imagínense que su problema está así. Tiene una pared compuesta por, no sé, K1, K2, K3, K4, y le pasa que hay aire, aquí hay aire. Solo nos da la temperatura 1 del aire, de la habitación, temperatura 2 del aire. Tendríamos, ¿cuántos mecanismos? Acá tendríamos de convección, ¿no? Por el contacto tendríamos una resistencia. Acá tenemos 4 en serie, tenemos 4 resistencias de conducción. Y acá otra vez una resistencia por convección. En total 6 resistencias, ¿no? Por eso es que aquí se colocan todas las resistencias eh, que se tienen. Mejor voy a hacer este dibujito para que se ubiquen y lo tengan en sus apuntes. Entonces, K1, K2, así, etcétera, etcétera, hasta Kn. Podemos tener acá, así se dibuja esto. Un coeficiente de convección, por ejemplo, H1, acá un H2. Y esa temperatura final e inicial se refiere a esto, ¿no? Temperatura final inicial. Y bueno, acá serían sus espesores, ¿no? Delta X1, delta X2, delta X3, etcétera. Bueno, N, ¿no? Así cuantos tengan, ahí consideramos todas las resistencias. Ahora sí estamos completos. Y acá más bien les dan esa ecuación, ¿no? Pero no siempre les van a dar. Acá, por ejemplo, ¿no? En este examen. La pregunta número 4. Sean dos varillas paralelas de diferentes metales de coeficientes de dilatación alfa. Listo. Identificados, ¿no? Son problemas de dilatación térmica. La pregunta número 2. Se enfría un bloque de 40 gramos de hielo, ¿no? Luego se agrega 500 gramos de agua en un calorímetro. Calcular la temperatura final de la mezcla. Si no se funde todo el hielo, calcular cuánto hielo queda. En eso de hielos y aguas se está hablando de fusión, ¿no? Vaporización y bueno, todo ese tema que es correspondiente a la parte de calor sensible, calor latente. Entonces, identificar el problema. Acá, la pregunta número 1. Una ventana de 1 metro de alto por 2 metros. Y fíjense, ya tienen ahí abajo el K
vatios por metro Kelvin, vatios por metro Kelvin. Es un problema de transferencia de calor. Y así sucesivamente, ya con la mirada tienen que identificar de qué se trata esto, ¿no? Es lo mismo. Mm, acá, bueno, es más fácil darse cuenta de un ciclo termodinámico, porque tienen ahí su ciclo. Esto no había nada. Y acá, bueno, ya les dan igual, ¿no? Transferencia de calor. Y bueno, yo creo que me entienden hasta ahí lo que trato de explicarles. Y con eso estaríamos entonces completos en esta parte. Desde la siguiente clase realizamos problemas referidos a esos tres mecanismos de calor. Ahí quedamos.